Gracias, hermano, por habernos oído, por permanecer en esta mañana. Hoy, hoy es obligado, pues, leer el pasaje que recoge la resurrección de Jesús y cómo verlo en medio de esta pandemia del coronavirus. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Si tienes Biblia, pues la puedes sacar y acompañarme en la lectura. Repito, es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, de los versículos del 1 al 10. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960. Así que si tiene otra versión, puede que haya palabras que no coincidan, pero el contenido es el mismo. Y quiero leer. Dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotras a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Wow, qué hermoso, qué hermoso es poder leer este pasaje y este privilegio que tuvieron las mujeres de encontrarse con el ángel y con el Señor Jesús. Vamos a ver que este pasaje, estos pasajes están en los cuatro evangelios, y cada autor pues tiene un ángulo donde describe lo que pasó, algunos de una manera, otros de otras, pero todos coinciden en lo esencial: Jesús resucitó. Cada cual pone lo que considera que es importante para las personas que le van a oír. Y este pasaje que hemos leído, escrito por Mateo, es un pasaje más bien dirigido al pueblo judío, que eran, que eran los que esperaban la venida del Mesías, del, del Salvador. Vamos a ver esta resurrección. Vamos a estar haciendo un paralelo. Porque hemos dicho y enseñamos que, que por culpa de Adán y Eva, pues vino la condenación sobre la tierra y la muerte del hombre. Y que Jesús
pues fue el segundo Adán. El primer Adán nos hizo caer, el segundo Adán, gracias a su muerte y resurrección, pues nos dio una nueva vida. Nos salvó de la muerte. Por eso quiero estar haciendo un paralelo entre lo que pasó en el jardín del Edén y ahora lo que vemos que ha pasado aquí en la resurrección. Son dos puntos. En el jardín del Edén caímos, pero aquí ahora con la resurrección nos levantamos y tenemos nueva vida. Vamos a ver que este evento que acabamos de leer, que es la resurrección de Cristo y anteriormente la muerte, este es un evento que aunque el mundo lo quiere negar, aunque el mundo que dice que no cree en Cristo, pues quiere negar todo, crean o no crean las personas, y hay muchos que no quieren creer, vamos a ver que este evento que sucedió en un momento donde no había internet, donde no había televisión, donde no había cámara, donde no había periodistas, donde era un pueblo insignificante en el mundo, este evento que aconteció hace 2000 años ha llevado a que la humanidad entera hoy conozca, hoy se conozca, a la hora de hablar de eras, hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Este evento dividió el mundo en dos eras. ¡Wow! ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Jesús, alguien que no era nadie, que con su vida y muerte y resurrección se haya dividido el mundo en dos eras. Los que no creen, pues dicen, antes de nuestra era y después de nuestra era. Bueno, ¿y cuándo comienza nuestra era? Pues bien, comienza con la resurrección de Cristo. Y antes de nuestra era, pues antes de la resurrección de Cristo. Crean o no crean, es una realidad, es un hecho y está ahí presente. Veamos que dice que muy de mañana, dice que muy de mañana fueron las mujeres al sepulcro. Dice que fueron a poner flores aromáticas a Jesús. Vamos a ver que los judíos no usaban embalsamar los cadáveres, sino que le echaban flores aromáticas. Y las mujeres pues se dispusieron temprano en la mañana a ir allá a poner esas flores aromáticas a Jesús. Vamos a ver que ellas no sabían. Ellas fueron por desconocimiento porque ya no sabían que no podían abrir la tumba, porque el día de reposo los principales de los judíos, de los fariseos, pues fueron a Herodes y le pidieron que sellara la tumba. La tumba estaba sellada y con una guardia romana. Quiere decir que las mujeres, por mucho que quisieran, no hubieran podido entrar, y ellas no lo sabían. Ellas no sabían que esta tumba estaba sellada, por eso fueron. Y Dios no permitió que ellas lo supieran, para que fueran allí. Dice que al llegar, pues vieron un ángel. ¿Sí? Hubo un terremoto y vieron un ángel que descendió del cielo. Y dice que llegando el ángel removió la piedra. Dice que era como un relámpago vestido de blanco como la nieve. Y dice que los guardias de miedo temblaron y cayeron como muertos. O sea, quedaron inconscientes los guardias que habían allí, los guardas. Dice que el ángel le respondió a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y esa palabra, mis hermanos, es muy importante. Dice, yo sé que ustedes buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Para que no haya duda, porque hay quien piensa que dicen que las mujeres pues fueron a una tumba equivocada, a una tumba que estaba vacía, que nunca habían puesto a nadie, o que quizás ya habían sacado el cadáver. Pero el ángel se encarga de decir, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, las mujeres estaban en la tumba correcta. Estaban en la tumba que pertenecía a Jesús. Y dice el ángel, no está, pues ha resucitado. Y le enseña el lugar donde debe estar el cuerpo. Y de ahí el ángel le dice a las mujeres, id, vayan, corran, vayan, y díganle a los discípulos que su maestro ha resucitado, como les había dicho. Ellos necesitaban oír esto. Ellos estaban desconsolados, sin esperanza. Y dice que
que las mujeres fueron enseguida. Se dispusieron a avisarle a los discípulos. Dice que en el camino se le apareció Jesús. Este es un resumen de lo que hemos leído a grandes rasgos. Veamos que alrededor de esto vemos que los discípulos habían oído. Vemos que la vida de ellos peligraba y estaban atemorizados. No era para menos. La esperanza de ellos se la habían crucificado. Que yo pensaba que iba a ser el rey, el que había hecho milagros, que había resucitado muertos, que había hecho caminar a los cojos, darle vista a los ciegos. Le habían crucificado delante de ellos. ¿Cuántas preguntas, cuántos cuestionamientos habrían en la mente de estos hombres? La mente de Juan, de Pedro. ¿Cuántas dudas tendrían ellos? Estarían bien asustados y escondidos porque de seguro su vida peligraba. Pero vamos a ver que en medio de este proceso, en medio de todo esto, vamos a ver que al tercer día, dice que al tercer día, María Magdalena se llamaba así porque ella venía de un pueblo llamado Magdalena. Dice que esta señora, esta mujer, Jesús le había echado fuera 7 demonios. Y ella era una de las que fue a la tumba. También fue la otra María, llamada, que era la madre de Jacobo y Salomé. También dice que fue Juana. Juana era la esposa de uno de los líderes, de los jefes, de los intendentes del rey Herodes. Ellas habían ido a la tumba de Jesús. Otros evangelios recogen que había muchas otras mujeres. Aquí no se explica, pero quizás mientras estas mujeres iban hacia la tumba, ya los discípulos ya hubieran estado pensando en preparar, o quizás estuvieran preparando ya sus redes para continuar su vida como antes. Quizás ellos, como hombres al fin, ya su mente estaba enfocado en que tenían que alimentar a su familia, y como eran pescadores, pues ya estuvieran pensando en ir a pescar, en proveer el sustento para su familia que le necesitaban. Pero vamos a ver un contraste con las mujeres. Estas mujeres habían estado cerca del maestro. Estas mujeres habían sido sanadas por el maestro. Habían sido liberadas por el maestro. Habían sido enseñadas. Ellas habían estado cerca de él. Por lo que vemos la diferencia con nosotros los hombres. Una mujer es apasionada. Una mujer no cambia tan rápido su corazón después de que éste ha sido impactado. Y el corazón de esta mujer había sido impactado por el ministerio terrenal de Jesús. Una mujer no cambia su corazón después que ha sido impactado o cautivado por algo, ya sea bueno o sea malo. Quizás alguien diga, pero bueno, una mujer se enamora de un hombre y cuando el hombre pues le hace algo malo, pues la mujer pues quiere matar al hombre y ya el amor cambió a odio. Y yo digo, eso es lo que se ve. Cuando una mujer después de una experiencia traumática actúa completamente contrario a lo que hacía antes, es porque su corazón está lleno de amor por eso y fue defraudado. Y esa respuesta de odio que vemos, que quiere matar a la persona o al marido y hacerle daño, es una respuesta al amor que hay en su corazón. Porque si ella no estuviera amando, si ella ya no tuviera nada, no sintiera nada por esa persona, pues no le importara y no hiciera nada. Porque al vecino de al lado, al cual no le pasó nada, no hace nada en contra de esa persona, porque no siente nada. Pero cuando alguien hace algo es porque hay pasión, porque aún hay amor, que no sale de momento. Eso dura tiempo
en ser sanado. Y estas mujeres no son una excepción. Estas mujeres al tercer día no pudieron haber olvidado a Jesús. Estas mujeres sentían pasión, amor. Ellas, a pesar de que sabían que lo habían crucificado, de que estaba muerto, ellas querían estar allí con él. Querían ungirles en flores aromáticas. Y vamos a ver que al llegar allí, estas mujeres, al ver el ángel, ellas enseguida creyeron lo que el ángel les dijo. Ellos creyeron al ángel y fueron enseguida a decirle a los apóstoles, a los discípulos. No dudaron. No fueron a consultar a sus esposos, a decirle, mira lo que me pasó. ¿Será verdad? ¿Estaremos soñando? ¿Qué fue? Ellas no. Ellas confiaron y fueron. Sin embargo, los hombres, cuando recibieron el mensaje, dudaron. No creyeron. No creyeron al mensaje de las mujeres de que Jesús había resucitado. Y queremos ver una escena en paralelo con lo que pasó en Génesis. Vamos a ver cómo mujeres actúan de manera diferente. Cómo actúa una mujer resucitada y cómo actúa una mujer que está perdida. Dice Génesis 3, 4, del 4 al 6. Leemos. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en esta escena a Adán y Eva en el jardín del Edén. Vemos a Eva que a la serpiente le habla. La serpiente le habla y ella sabía que Dios le había dicho que no comieran a su marido. Ella sabía que el responsable del huerto no era ella. Ella sabía que Dios le había dado la tarea de cuidar el huerto a Adán, su marido. Y Adán le dijo, no comas de ese fruto porque vamos a morir. Sin embargo, esta mujer, cuando la serpiente le habla, ella sintió codicia, ella sintió deseo de comer y no le consultó a su marido. Eva se consideró, en ese momento, ella se consideró la profetisa, ella se consideró la dueña del jardín del Edén. Y por eso comió. Y por eso estamos hoy como estamos. Porque al ella comer, su marido también comió. Y vino una condenación. Y por eso hemos caído. Miren cómo estamos hoy. Por causa de que Eva creera a la serpiente y no ir a consultar a su marido, que era el que Dios le había dado la tarea de cuidar del huerto. Estas mujeres, las dos Marías, Juana, cuando oyeron que el ángel le habló, ellas pudieron haber hecho como Eva, haber tomado las palabras para ellas y haber salido por todo el mundo a proclamar el evangelio de Jesús, diciendo, la revelación fue para mí, es mía, es nuestra, salgamos. Los apóstoles están huyendo por allá, los discípulos están atemorizados, pero nosotros no, el mensaje es para nosotros. Sin embargo, ellas no fueron así. Y ellas eran mujeres resucitadas. Mujeres que se agradaban en oír la voz de Dios y cumplirla. Por eso fueron y dieron las noticias a los discípulos. Dios, mis hermanos, creó a las mujeres con emociones y actitudes especiales. Un corazón lleno, apasionado, pero con Cristo. Un corazón sin Cristo es un jardín del Edén. Es una Eva
que come sin consultar a su marido. Pero un corazón con Cristo, y un corazón que oye la palabra de Dios y la obedece. No importa, estas mujeres no pensaron que tenían sus maridos o si eran solteras. No, ellas fueron y visitaron a los discípulos y dieron el mensaje. Ellas reconocieron el liderazgo de los discípulos y obedecieron. Recuerdo en la iglesia, ancianas de nuestra iglesia, con años en el ministerio de conversión y conocimiento del Señor y en la vida, pero ante algún problema que tenían de personal o de familia, ellas no se consideraban ser las que más sabiduría tenían, ellas no se consideraban que eran las de más experiencia, nada. Ellas venían a mí, más joven que ellas en todo, y me consultaban. Y pastor, y mire esto, pastor, mire lo que está pasando, ¿qué usted cree? Ore por esto, pastor. Eso es una persona resucitada en Cristo, que reconoce que necesita de Dios y que sabe que solo no somos completos, que necesitamos ayuda, que necesitamos del Señor. Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a proveer y va a proveer de ayuda espiritual para toda situación. No dude, consulte, obedezca al Señor. Que cuando usted oiga la voz de Dios, la lea y la obedezca, usted va a ser premiada como fueron premiadas esas bellas mujeres llenas de amor y de pasión que fueron a las tumbas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo fueron premiadas? Mis hermanos, estas mujeres y mis hermanas, estas mujeres fueron premiadas con el premio que nunca nadie ha tenido ni va a tener. Ellas fueron bendecidas. Ellas fueron las primeras personas en este mundo que vieron a Cristo resucitado. Ellas fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Dice Mateo 28:9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Se imaginan que las mujeres no hubieran agarrado el camino que tenían que agarrar? ¿Jesús se hubiera aparecido? No. Porque cuando ellas oyeron la voz del ángel y corrieron a ver a los discípulos, Jesús fue y se le apareció. Ya tuvieron, mi hermano, el privilegio, el gozo de ser las primeras en ver a Cristo resucitado. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué clase de recompensa tuvieron ellas? De eso se trata la resurrección. De una mujer nueva, resucitada, en su forma de ser, en su forma de pensar y actuar según el reino de Dios. En el jardín del Edén, Eva cayó, pero en la cueva, con la resurrección, las mujeres vencieron y vieron la gloria de Dios. Por otro lado, podemos ver a los discípulos y nos resultaría fácil cuestionar o juzgarle. A Pedro principalmente. Pedro, el discípulo impetuoso, que decía, Señor, yo doy mi vida por ti, si la tengo que dar. Vemos a Pedro que negó al Señor 3 veces. 3 veces negó al Señor. Los discípulos lo abandonaron, todos se fueron, todos huyeron, y Judas pues le traicionó, que fue peor. Fíjense que cuando muere Jesús, los únicos que fueron a recoger el cadáver a ver a Herodes fue José de Arimatea y Nicodemo. Ellos agarraron el cadáver y fueron los que lo llevaron a la tumba. Porque los discípulos todos lo dejaron solo.
Y de nosotros desde aquí nos resultaría fácil pues cuestionarles, juzgarles. Pero qué escena de terror estarían pasando ellos, mis hermanos. Cuánto miedo, cuánta duda tendrían ellos en sus corazones, en sus mentes. Había un pueblo airado, había un pueblo buscando matarles. Los guardias romanos, había un concilio furioso buscando eliminar toda evidencia de la vida de Jesús en la tierra. Y para colmo, su líder, la esperanza de ellos, sus sueños, se lo habían crucificado. Todo se lo habían crucificado. ¿Y cuántos planes tendrían ellos? Ya uno decía, Señor, yo quiero sentarme a tu izquierda. Otro, no, yo, Señor, yo a la derecha. Y ellos se veían sentados en el cielo, al lado del Señor. Y de pronto, cuando más éxito estaban viendo ellos en su ministerio, ¡paf! Crucifican a Jesús. Quizás de esa manera podamos entender la actitud de ellos y no juzgarle. El temor de seguro debió haberles inundado sus corazones. Y en ese momento estuvieron ellos falta de seguridad, falta de propósito. ¿Qué propósito iban a tener ellos? Por eso quizás ya estaban de nuevo volviendo a remendar sus redes. Así, mis hermanos, así es una vida sin Cristo. Una vida sin propósito, una vida sin seguridad en este mundo. Yo recuerdo cuando yo no tenía a mis hijos, yo estaba en lo más alto de mi carrera profesional, pero yo aún no tenía hijos y anhelaba en lo más profundo de mi corazón tener hijos. Lo deseaba, pero aún no lo tenía. Y de momento pues llegó el embarazo de Katy y yo, mis hermanos, yo estaba muy asustado con el embarazo y tenía mis cuidados en alimentar a mi esposa, cuidarla, que no pasara nada. Hasta que por fin vimos la niña y no salieron. Los temores, pues en vez de disminuir, pues continuaron. Porque pensábamos que en el sueño la niña se nos podía morir. Y cuando ella dormía, pues mi esposa, cuando dormía, yo velaba a la niña. Cuando yo me dormía, mi esposa se levantaba. Pues siempre había alguien despierto cuidando a la niña. Por temor a que le fuera a pasar algo. Porque vivíamos solos, no teníamos quien nos aconsejara. Y estábamos llenos de temores. Y así, en esos temores, pues llegó Joseito, el segundo bebé. Y ya el ser el segundo, pues tenía un poco más de seguridad, pero esto nos quitó nuestros temores. Esto nos quitó nuestro miedo. Así, mis hermanos, es una vida sin Cristo. Lleno de temores, de inseguridad, de qué pueda pasar. Porque una vida sin Cristo no sabe qué será el mañana. No se sabe. Y cuando tú no sabes dónde tú vas a estar mañana, pues tú tienes miedo, tienes temores. Así era yo. Así estaban los discípulos en ese momento. Sin saber qué sería el mañana de ellos. Porque todo lo que Jesús le había dicho, para ellos todo había sido crucificado. Vamos a ver la escena en el jardín del Edén. Vamos a ver la escena de cómo se comportó Adán y cómo se comportaron los discípulos después de la tumba, de la resurrección. Dice Génesis 3, de 9 al 12. Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Están ahí? Perfecto. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé
no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Repito lo que respondió Adán después que Dios le preguntó. Cuando Dios le pregunta, Adán dice: la mujer que me diste por compañera, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos, y al principio le hablé de Adán, ahora de Eva, ahora de Adán, porque fueron las dos personas que Dios creó al principio, una mujer y un hombre, ¿verdad? Y ahora quiero comparar las mujeres y los hombres, cómo actúan de diferentes formas. Vemos que aquí al Adán hacer esto, responder de esta manera, eso llevó a la condenación de la humanidad. Eso nos llevó al punto donde estamos hoy. Donde está la humanidad hoy. Una humanidad sin Dios. Una humanidad caída. Una humanidad llena de temor, de duda, de miedo, de falta de seguridad. Y sin saber qué será el mañana. Vamos a ver por otro lado la respuesta de Pedro. Vamos a ver qué Pedro responde. Cómo Pedro responde ante su pecado, ante su negación. Como mismo Adán falló, Pedro también falló. Vamos a ver cómo Pedro falla. Dice, vamos a leer aquí lo que dice Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículos del 73 al 75. Vamos a ver cómo fue vamos a comparar a Adán y a Pedro, en este caso. Pedro como un discípulo más, ¿verdad? Porque es lo que tenemos recogido aquí. Porque todos actuaron como Pedro. Dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que Pedro lloró amargamente. Y vamos a ver ahora aquí en Marcos 16, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Vamos a ver lo que le dice el ángel a las mujeres cuando las mujeres van a la tumba y se le aparece el ángel. Dice Marcos 16, 17. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Vamos a ver que aquí cuando el ángel le dice: vayan a ver a sus discípulos y a Pedro, el ángel no menciona los nombres de todos, sino solamente el de Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le dice al ángel que diga esto? Le da la oportunidad a los discípulos y a Pedro y no a Adán. ¿Por qué a Adán no le dan el chance? ¿Por qué Cristo le da esta oportunidad a Pedro, a los discípulos, y no a Adán? Mis hermanos, porque cuando Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Primero Dios busca a Adán. Dice: ¿dónde estás tú? ¿Y qué hace Adán? Adán se esconde. Dice: no, es que estoy desnudo. Dice: ¿quién te enseñó que estás desnudo? En ese momento, cuando Dios le pregunta a Adán, en el corazón de Adán no hubo arrepentimiento. No hubo nada. Más bien Adán lo que hizo fue echarle la culpa a Dios. En vez de decir: Señor, perdóname. Si Adán hubiera hecho eso, hoy no estuviéramos donde estamos. Pero Adán no. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste.
Adán le echó la culpa. Dice, la mujer que tú me diste me dio de comer. Yo no te pedí mujer, tú me la diste y ella fue la que me dio de comer. En ningún momento Adán sintió arrepentimiento. Sin embargo, dice el Evangelio de Mateo, dice que después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, dice que se acordó de las palabras de Jesús. Él ni siquiera oyó la palabra de Jesús, él se acordó. Adán oyó la palabra de Dios, Pedro no. Y dice que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que Pedro lloró amargamente? Porque alguien llora. Cuando alguien hace algo y llora, ¿por qué? ¿Por qué es? Cuando llora amargamente, ¿por qué es? Porque está arrepentido, hermano. Cuando Pedro niega a Jesús la tercera vez y él recuerda lo que Jesús le dijo, en ese momento en el corazón de Pedro hubo arrepentimiento, sintió vergüenza de lo que había hecho. Él se sentía indigno en ese momento de haber estado con Jesús. Él estaba avergonzado. De tal manera era la vergüenza de Pedro que él la única manera que hubiera podido volver a Jesús era que el mismo Jesús le llamara. Por eso el ángel le dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. No es porque Pedro fuera el jefe de ellos, nada de eso, nada que ver con eso. Es porque Jesús sabía la situación en que estaba Pedro, el nivel de arrepentimiento, el nivel de vergüenza, y él necesitaba ser exhortado, ser levantado en ese momento. Ya Pedro se había arrepentido de su pecado. El Señor le perdonaba y lo estaba teniendo en cuenta de nuevo. Cristo lo estaba teniendo en cuenta a todos. Cristo sabía cómo estaban ellos. Y ahora Cristo estaba confirmando el llamado que le había hecho hacía 3 años. Le estaba dando un motivo para seguir. Cristo le estaba dando seguridad en sus manos. Cristo estaba diciendo que él tenía el control, que él había entregado su vida y la había vuelto a tomar, que en él tenían seguridad, que en él había confianza, mis hermanos. De eso se trata la resurrección, de seguridad y confianza en Cristo y no en nuestras capacidades o fuerzas. Hoy desgraciadamente todavía oímos personas que en medio de la pandemia que estamos pasando, dice, confía en la grandeza del interior del hombre, confía en la sabiduría humana, confía en que el hombre va a salir de este problema, confía en el... Y nada, mi hermano. ¿Quién es el hombre para salvarse? ¿Quiénes somos nosotros? Ahí los discípulos pusieron toda su confianza en Cristo, porque ellos no pudieron hacer nada. Ni siquiera pudieron acompañar a Jesús en sus últimos momentos en la tierra. Ven a Cristo y confía en Él. Solamente Cristo nos va a sacar del momento en que estamos de duda, de temor ante la pandemia. De eso se trata la resurrección, de unas mujeres nuevas y de hombres nuevos, respondiendo como hombres y mujeres resucitados. Ellos respondieron como personas resucitadas. Así Dios quiere que tú y yo respondamos hoy como seres resucitados en Cristo, sin temor, sin duda, obedientes, amorosos.